días a todos. Un gusto estar en un año más en este programa que consideramos exitoso en construir una cadena de valor donde creo que hay confianza, comunicación y trabajo en conjunto y compartimos valores. Vamos a hablar ahora un poquito de economía. Todos hemos tenido un año áspero. El 2016 fue un año complejo, no fácil, pero mantenemos un optimismo para el 2017. Entonces, es bueno traer a uno de los principales economistas del país, consultado por muchas empresas, para tratar de validar nuestro pronóstico y para que ratifique o cuestione nuestro horizonte de optimismo para el 2017. Brevemente lo voy a presentar a Rodolfo Santangelo para cumplir con la formalidad, porque lo conocen muchos de ustedes. Él es es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, el CEMA, y tiene un posgrado en Economía en Kiel Institute of World Economics en Alemania. Ha tenido experiencia en el área de estudios externos del Banco Central de la Argentina. Fue fundador y socio hasta el 2015 de M&S Consultores y en el 2016 inauguró MacroView de Argentina. Me pidió que diga que es hincha Independiente y que su anterior socio era de Racing. Adelante. ¿Tengo el cosito? Sí. Bueno, buen día. Muchas gracias, Martín, a la organización Tequín. Yo no estoy ronco porque me reservo para el futuro, porque ganaron todos los clásicos, pero le falta uno todavía, así que tengan cuidadito. Es un enfoque macroeconómico. La presentación de Daniel me exime de resaltar la importancia que tiene la macroeconomía para los sectores y para la economía. Si alguien me ayuda, ¿cómo se maneja esto? Vengo a hablar desde una visión profesional, de hechos, pocas opiniones, más del futuro que del presente. Recordame. Más del futuro que del pasado, un minuto del pasado, tratar de entender qué es lo que va a pasar. No es ni optimista ni pesimista, lo más realista posible para que dentro de un año, si me convocan, evaluemos si lo que presentamos estuvo bien o no acorde a la realidad. Un minuto de la reseña 2016. Tenemos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, civil, ingeniero, no peronista, que ha tenido un gran aprobado en términos de gobernabilidad. No es fácil en la historia argentina encontrar estas simultaneidades, con una economía complicada, previsiblemente complicada, no era de esperar algo más fácil. 3 o 4 numeritos para que sepan. La tasa de inflación, que fue el gran problema del primer semestre, porque como era de esperar, la unificación cambiaria se trasladó a los precios. En el segundo semestre está mejor. Desde agosto estamos con una inflación del 1 y pico %. Tengo que ver el último número de la ciudad de ayer, pero creo que exagera el número al sobreponderar lo que aumenta el taxi y el gas. Estamos a una inflación del 1 y pico. Termina bien el año en materia de inflación. Arrancó mal, termina bien. Fue un mal año en términos de nivel de actividad económica. La actividad económica está dibujando esa letra L, que era la versión más realista respecto a la hipótesis de B corta. Chances de caída y recuperación rápida no hubo nunca. El segundo semestre es parecido al primero, como es de esperar. Está media chanchada la base horizontal de la L, pero está queriendo tocar fondo la economía, preparándose para un 2017 presumiblemente mejor. El año terminó en casi todas las variables, salvo en una, que es la fiscal, porque los últimos 2 meses del año siempre reflejan lo peor de la situación fiscal de Argentina y no la conocemos. Casi digo que pase lo que pase, es un año malo en materia fiscal. Espero que los últimos 2 meses no me digan que está peor, sobre todo en términos de para qué se usan los fondos del blanqueo. El blanqueo es uno de los grandes temas del futuro que fiscalmente está preparado para ser usado en 2017. Espero no descubrir a fin de año que ya se gastó en el presupuesto 2016. Muy importante este tema. Malo el año fiscal, previsiblemente malo. Financiamiento muy bueno, el gran logro, recuperar el financiamiento para el sector público. La anterior administración no tenía problemas de financiamiento. Cualquiera hacía el déficit fiscal, el Banco Central mandaba un cheque. Este le puso un límite, hay que ir a buscar la diferencia. Gran éxito el acceso al financiamiento.
y un Banco Central que se ha adjudicado, de acuerdo a lo que le dice la ley, el rol de sheriff antiinflacionario usando la política monetaria. Le hace la tasa de interés para lograr el 1% mensual. Básicamente esa es una gran reseña donde la variable de preocupación número 1 del 2015 para atrás, que eran las reservas, hoy dejaron de ser noticia, contrapartida del endeudamiento en dólares del sector público. ¿Qué vamos a ver el futuro? Del futuro lo vamos a dividir en 4 etapas, en 4 estaciones. El verano, el otoño, el invierno, la primavera. Lamentablemente en Argentina el largo plazo sigue siendo corto. El largo plazo es fin del año que viene, si se hace esta reunión de nuevo. Eso es el largo plazo. 2018 me atrevo poco y nada a conjeturar. Para el verano vamos a ver 3 temas a monitorear. ¿Cómo se desenlaza esta cuestión política? Si el éxito de gobernabilidad continúa. Casi digo que si este entuerto de estos días del impuesto a las ganancias sale bien, el presidente habrá coronado con la frutilla de la torta su manejo de la gobernabilidad. Se aprobó el presupuesto 2017, un paso adelante. Lo más importante va a ser cumplirlo. O sea que el presupuesto 2017 es para cumplirse. Importante que se aprobó. Quiero entender qué significa esto de que la oposición metió 70.000 millones más de gasto y en la meta fiscal sigue igual. La aritmética a veces es dictatorial, y muy importante que este entuerto del impuesto a las ganancias se resuelva de una manera equilibrada, sabiendo que es una de las peores herencias recibidas, la distorsión del impuesto a las ganancias por el no ajuste por inflación, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las cuestiones fiscales. Entonces, la situación política, hoy focalizada en estas discusiones, importantísimo que esto salga bien, el paso adelante de la ley de inversión pública-privada. La gobernabilidad está siendo testeada permanentemente, pero se está avanzando. ¿Por qué el impuesto a las ganancias es relevante? Porque miren este número que impacta. En los últimos 5 años, el gobierno anterior, cuyo déficit fiscal venía subiendo fuertemente, utilizó el impuesto a las ganancias como un mecanismo de recaudación poderosísimo. 5 años consecutivos que el impuesto a las ganancias crecía más que la inflación. Este gobierno tomó decisiones que ya le costaron plata, el peor año de aumento de impuesto a las ganancias porque hubo reducciones. Tener cuidado con lo que se hace, de más decir que el proyecto opositor de reimplantación de nuevos impuestos es cercano a un mamarracho y esperemos que no salga, muy relevante lo que pase con esto. Segundo tema del verano, el resultado del blanqueo. Acá tenemos buenas noticias, muy bien funcionó el blanqueo de plata cash del colchón o en efectivo, donde no había presión de nadie para blanquear, pero la gente respondió satisfactoriamente. Los 7.000 millones de dólares ingresados al sistema financiero están destinados a financiar al sector privado, están en los bancos y los bancos no tendrán más remedio que prestarlos, salvo esta ventanita que se abrió, que no es demasiado alentadora de que el sector público quiere tomar fondos de acá, pero como que acá hay una oportunidad de financiamiento en dólares para el sector privado, la parte del blanqueo que viene a motorizar al sector privado, más los fondos comunes de inversión. Estamos a la espera, fin de diciembre, fin de marzo, de ver cómo sale el blanqueo de cuentas en el exterior. Da la sensación que viene bien, van a ser fondos fundamentalmente para el sector público, pagando impuestos o suscribiendo el bono mágico. Esperemos que en diciembre o marzo nos enteremos que acá la exteriorización de activos fue del orden de los 50, 60.000 millones de dólares, para que al Estado le entren 7.000 millones de dólares para empezar a financiar el difícil año que viene. El resultado del blanqueo es el segundo tema del verano, relevante a ver cómo sale. El tercer tema inexorable del verano es que va a haber que empezar el segundo round de aumento de tarifas públicas. La mejor noticia que yo encuentro en los últimos 60 días, a mi juicio, es que las audiencias públicas tarifarias pasaron sin pena ni gloria. Los opositores a los aumentos de tarifas no lograron juntar 3 personas para oponerse a los aumentos de tarifa. Quedó demostrado, a mi juicio, estoy hablando de tarifas residenciales, menos de tarifas empresariales, donde ustedes conocen bien las distorsiones, de tarifas residenciales, que la oposición al aumento de tarifas fue mucho más de la política, de la gente, de la política, de la justicia o del periodismo que de la gente. La gente sabe que no se puede pagar la luz
una pizza de mozzarella y jamón. Entonces, el segundo aumento de tarifas tiene que venir, se están haciendo las audiencias, no están los números definitivos, pero en 2 etapas la luz tendrá que aumentar un 100 y pico %, adicional a lo que aumentó este año, el gas tendrá que aumentar 50-60%, y sin necesidad de audiencia, el transporte público en la capital federal tendrá que subir 50-60%. Solo para que lo sepamos, esto tiene que venir, haya o no haya cortes de luz, haga frío o haga calor, tiene que venir. El aumento de las tarifas que se implementa en 2017 tiene 2 objetivos, o tiene 2 consecuencias más que objetivos. En materia fiscal, el monto de subsidios a la energía, electricidad y gas, más transporte, más otras cositas, que el año pasado había sido 250.000 millones de pesos, mucha plata, que este año, post aumento de tarifas, aunque frenado por la justicia, termina siendo 280.000 millones de pesos. O sea, gracias a Dios que subieron las tarifas, porque si no el problema acá hubiera sido mayor. Hay que aumentarlas para que el año que viene esto sea 2.30, 2.40. Da una sensación de que estamos 2 horas corriendo en la cinta para bajar medio kilito, pero hay que hacerlo porque es inexorable, porque hay un horizonte de que en 2019, 2020, los únicos subsidiados son los que tienen tarifa social. El resto, como los uruguayos y los chilenos, tendremos que pagar la luz y el gas, lo que cuesta generarlo. Hay que hacerlo, que no venga nadie a decir, no, no lo haga, que vienen las elecciones, que hace frío, que hace calor, hay que hacerlo. A la tasa de inflación del año le pone 3,5 puntos, el impacto directo, no el indirecto de los precios. Parece poco, pero no es poco, porque el Banco Central, cuando veamos la macroeconomía, se ha impuesto una meta de inflación de 17 anual, 12/17, de los cuales las tarifas solo explican 3. Dicho mal y pronto, si las tarifas son 3, el resto de los precios no debería subir más de 14 para estar en la meta que el Banco Central ha impuesto. Los 3 temas del verano, para ver cómo salimos de esta situación coyuntural: la gobernabilidad política, el blanqueo, las tarifas públicas. Vamos a lo que llamamos los desafíos del otoño, que ya son actuales, pero por ponerlo en perspectiva, a la salida del verano. A la salida del verano, el test clave de la macroeconomía, la palabra va a ser simultaneidad. Acá hay 2 objetivos. Un Banco Central que quiere bajar la inflación, que está teniendo éxito en bajarla, porque ya estamos al 1,5 y quiere que el año que viene sea 17 o menos. Y hay un objetivo político, económico, acordado por todos, de reactivación económico. Año impar, año par, que si los años pares son malos, que los años impares sean buenos. Ese tema de las correlaciones son jorobadas, ¿no? Porque a nadie se le ocurre que haya elecciones todos los años, así tenemos reactivación todos los años. No es esa la metodología con la que tenemos que trabajar. Pero básicamente la pregunta del millón acá es: ¿se puede bajar simultáneamente la inflación y reactivar la economía? Si ustedes me preguntan, ¿se puede bajar la inflación? Sí. ¿Se puede reactivar la economía? Sí. Lo que no sabemos es si se puede simultáneamente hacer ambas cosas. El otro día venía en la ruta manejando, escuchando yo soy independiente, así que acá neutral. Le preguntaban a los hinchas de River en la radio, ¿usted qué prefiere, ganar hoy o ganar el jueves? Y todos decían, no, los dos. Pero yo decía, no es la pregunta es ¿qué prefiere? Bueno, acá la pregunta es, ¿qué preferimos, bajar la inflación o reactivar la economía? Todo el mundo va a contestar las dos, pero esa no es la pregunta. Si logramos las 2 cosas, bienvenido sea. En caso de tener que optar, ¿qué se va a preferir, la reactivación o bajar la inflación? La pregunta central del otoño, de la salida del verano. Por ahora, déjenme decir que el escenario recesivo está dentro de lo previsto. Solo ilusiones pseudo-optimistas podían prever que el segundo semestre iba a haber algo. Las recesiones en Argentina, las normales, no las catástrofes, no 88, 89, 90, no 99, 2000, 2001. Las recesiones normales en Argentina duran 1 año, duran 4 trimestres. Estamos todavía on target, estamos todavía en la zona. En algún momento viene el test de saber si esta es una recesión corta o larga. La historia me dice que la profundidad de las recesiones es un problema, pero es muchísimo más problema la duración. No importa cuán profunda sea, pero que sea corta. Este es el test. Que a la salida del verano, en el segundo trimestre, estos brotes verdes empiecen a aparecer. Hoy todavía estamos dentro de lo que un análisis profesional podía anticipar. Hay una apuesta
es una apuesta un poquitito de cada cosa. ¿Cómo se puede reactivar la economía? ¿Tiene que mejorar el consumo? Obvio, si es 80% del PBI. ¿Cómo va a recuperar el consumo? Bueno, repitiendo la simetría del razonamiento. Si este año, cuando la inflación subió y la actividad cayó, el poder adquisitivo del salario cayó, que es obvio, el año que viene con la inflación para abajo, el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones va a recuperar. Algo de consumo tiene que haber. Algo de inversión tiene que haber, empezando por los sospechosos de siempre, primero el agro, segundo la energía, el sector industrial. Algo de exportación va a haber, la exportación es un dato muy malo de la Argentina, 83.000 millones de dólares en el 2011, con suerte 55 este año. A 83 no volvemos porque tenemos precios menores, pero por lo menos vayamos a 60, a 59. Un poquito de consumo, un poquito de inversión, un poquito de exportación. ¿Es posible la reactivación 2017? Sí, sujeto a saber si es posible simultáneamente hacer las dos cosas. Actividad, inflación. Hoy, ¿dónde estamos? En una economía cayendo, queriendo dibujar la base horizontal de la letra L, y una tasa de inflación que no sabemos si la medimos para atrás, para adelante, la de hoy, pero que estamos ahí en 20, 1,6 mensual, 20. El presidente del Banco Central, amigo mío y un profesional muy respetable, apellido suizo, no menor eso, no es un apellido suizo que lo cree que nos podemos venir de acá, que podemos venir de economía en caída, reactivación con inflación para abajo. El riesgo, el peligro, lo que la historia argentina nos dice que no es fácil, es que por demasiado énfasis en bajar la inflación nos quedemos acá. El presidente del Banco Central es el ancla, por si algún loco cree que para reactivar la economía tenemos que hacer la gran Kicillof de volver al 30 anual, eso no. Pero este es un escenario posible. Acá estamos hablando de tasa de interés, acá estamos hablando de tipo de cambio. El presidente del Banco Central no ha arriado las banderas, está dando batalla, lo demuestra con las dos últimas decisiones y este riesgo está. Si ustedes me preguntan mi pronóstico, yo creo que hoy en la economía argentina, con la situación fiscal que tenemos, que es mala, y con la situación micro de tarifas, tipo de cambio, salarios, la simultaneidad es muy difícil. Y en algún momento alguien va a tener que optar. Y mi sensación es que la opción va a ser, tengamos reactivación y dejar el 17 para otro momento. La carambola a tres bandas que se quiera hacer es difícil. Bajar la tasa de interés, subir el tipo de cambio, bajar la tasa de inflación. Y a cuatro bandas sería con aumento de salarios. Es difícil. Me encanta en la vida ser ambicioso, pero muchas veces hay que ser realista. Vamos a ver cómo es el desenlace del verano. Para marzo, abril esto va a estar instalado en la calle. Este cuadro me mete un poquito de cosquillas. No quiero apostar a negro, colorado y por las dudas al cero, pero lo quiero decir porque no estoy seguro. Creo que la economía se va a reactivar, pero no nos olvidemos de un año curioso de la historia argentina, que es el olvidado año 2000. El olvidado año 2000 pasa desapercibido para los historiadores porque no fue ni el 99 último de Menem que devaluó y fue un despelote, ni el 2001 corrida de depósito que fue otro despelote. Fue un año perdido en el medio donde el nuevo gobierno quería que la economía se recupere y no se recuperaba nunca. Y amagaba recuperarse y no se recuperaba. Creo que hoy estamos mejor que en el 2000, pero tengámoslo en cuenta, porque no es cero el riesgo, sobre todo teniendo, como no sé cómo se vuelve para atrás, acá está, sobre todo teniendo en cuenta esto. Este caminito de por acá es el dual, pero qué mal que estoy. Es el dual al año 2000, donde el disco rayado, la cabalgata en el desierto, la economía quería recuperar y le costaba. Bueno, el sheriff antiinflacionario, que es el Banco Central, a pura tasa de interés, está dejando la tasa de interés en 25, porque dice hasta que no sea 17 no sigo. ¿Cuál es el embudo de todo esto? El mercado de crédito. Obviamente el embudo de todo esto es cómo se logra bajar la tasa de interés para que haya demanda de crédito en pesos del sector privado, para que el mercado de crédito en pesos funcione sin que eso nos haga volver a 20 y pico de inflación. Ahí se juega la palabra simultaneidad. El segundo test macroeconómico del otoño, estamos en el otoño, ¿no? Sí, del otoño, de marzo a abril, es el acceso al financiamiento externo.
Página 12 lo llama despectivamente a este programa el plan deuda. Es despectivo, pero tiene razón. Este programa necesita colocar deuda, necesita financiamiento. Gradualismo es, no bajo el déficit fiscal, no emito, necesito conseguir plata. El financiamiento 2016 fue un violín. Argentina sacaba la mano con un bono así y había más compradores que vendedores. Hasta un bono en pesos colocamos, a 10 años a tasa de interés fija. Parecía que estaba todo solucionado. Y vino Trump. Vino Trump, no es que el mundo se está haciendo pelota. Ni lo defiendo ni lo apoyo a Trump, no sé. Trump vino a decir, o las consecuencias o las expectativas de Trump, es que están subiendo las acciones y bajando los bonos. La bolsa americana volando y los bonos del Tesoro complicados. El problema que tenemos nosotros en la macro es que nosotros vendemos bonos, no acciones. Si tuviéramos que vender acciones, Trump sería fenomenal. Como vendemos bonos, está más difícil vender bonos. Hasta Trump lo que queríamos. Sobraba. Tanto sobraba que el gobierno traía más dólares de los que necesitaba para financiar el agujero en pesos. Tema central, que yo no sé si está muy entendido en la opinión pública. Cuando vemos el mercado cambiario hoy funciona, en parte porque el sector público trae dólares que le sobran del financiamiento para financiar los pesos que le faltan del déficit fiscal. Cuando uno mira objetivamente hablando, el impacto de Trump no fue para tanto. La tasa de interés, que en diciembre era 2,2 y había bajado a 1,7, y en ese periodo colocamos todo lo que quisimos, ahora volvió a 2,5. Pero el transatlántico norteamericano va moviéndose por ahí, lo que estamos en los gomones al lado nos movemos complicados. 2,2, 2,5 no es tanto. El tema es que el transatlántico tiene que dejar de moverse. Si el único costo de Trump es que la deuda nos sale un poquito más cara, es un mal menor, pero que el transatlántico deje de moverse. Tema central. La buena noticia, creo que viene ahora. La buena noticia es que el éxito del blanqueo del capítulo anterior le da tiempo a la Argentina. Si entran los 7, 8 mil, 6 mil millones de dólares del blanqueo, el gobierno puede estar 3, 4 meses fuera de los mercados de capitales. Fuera de los mercados de capitales, no sé por qué no corre ahí está, fuera de los mercados de capitales, ¿hasta cuándo? Si el blanqueo hace que entre plata de impuestos, que alguien compre el bono, de repente los bancos, el gobierno tiene tiempo para estar financiándose. ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Y más o menos hasta abril. En abril viene el mayor vencimiento de deuda pública de la historia argentina. Recuerden la anterior administración que hizo todo un folclore y jolgorio cuando tuvo que pagar ese Bodén 2012, eran 2.000 millones de dólares. El de abril son 6.500. Más el Club de París, más otro bono, 12.000 millones de dólares. Antes de abril hay que haber vuelto a los mercados para refinanciar esa deuda. La buena noticia es que si este Monte Everest se sobrepasa, lo que queda después es más fácil. Pero hay que pasarlo. Antes de marzo, abril, el test habrá sido volver a los mercados de capitales. Decime, Martín, cómo estoy en tiempo. Siempre recordando que con deuda se financia el déficit fiscal. La necesidad de financiamiento de este año, del año que viene, serán unos 40.000 millones de dólares. Si entran 7, 8 del blanqueo, festejamos, descorchamos, empiezan a faltar 33. Y bueno, y hay que toda la gimnasia del endeudamiento sobre el que este programa descansa. Vean la secuencia: gobernabilidad, blanqueo, tarifas, reactivación, simultaneidad, inflación, volver al financiamiento, para llegar a las elecciones, test de gobernabilidad para convencer a aquellos que todavía creen que Macri ganó de casualidad. Tiene que demostrarme que no ganó de casualidad. Cuando uno lo mira con la objetividad de los números, mucho no va a cambiar. Por razones estadísticas, Cambiemos va a tener más diputados. Por razones históricas, en el Senado va a ganar el peronismo. Por razones políticas, el test de quien gana la elección de provincia de Buenos Aires, que son 2 senadores como en cualquier otro lugar del país, pero que es muy relevante, va a ser un test relevante. Imagino que la foto de María Eugenia estará por toda la provincia, para ver si se puede ganar en provincia, pero es un test de gobernabilidad, para ver cómo van a ser la segunda mitad de mandato del presidente civil ingeniero,
punto de inflexión no va a ser, habrá que negociar, convencer, todas las cuestiones de siempre. Tema relevante en que estamos en el invierno, el resultado electoral. Si este seminario se hace en julio, agosto, septiembre, llamen a los analistas políticos para explicarle qué es lo que está pasando. Hasta que lleguemos al largo plazo, que hoy el largo plazo es la primavera, el largo plazo es la postelección. Para la postelección van a quedar muchísimos temas, reforma tributaria, competitividad, planes de inversión, va a haber uno urgente. La corrección fiscal que se viene posponiendo, ¿lo vamos a hacer? O sea, gradualismo fiscal, el primer año fue, recién empiezo, no tengo poder, es un año recesivo, déjame con el agujero alto. 2017 fue, tengo elecciones, no me pidas que hago el ajuste. Está bien, se puede, estamos todavía yendo. Gradualismo es, voy a ir a Mar del Plata, pero voy a tardar 8 horas, voy a parar en Atalaya, voy a ir lento. Pero gradualismo es estar en la ruta 2. Lo que no puede ser el gradualismo es estar en la ruta 5, porque ahí no estamos yendo a Mar del Plata. Gradualismo es ir a una meta donde en 2019, 2020, cuando sea, cuando la realidad lo marque, el déficit fiscal baje. Porque ¿sabes una cosa? Toda la vida financiar el déficit fiscal con deuda no se puede. Lo sabe el presidente, lo sabe el gobierno, hay que hacerlo. Poselecciones, la decisión política de hacerlo. Poselecciones, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es muy difícil bajar el déficit fiscal bajando impuestos y subiendo gastos. Es muy difícil. Hay que ir. Tuvimos 400.000 millones de agujeros, el año que viene serán 450, 500, queremos ir a 150, después de las elecciones hay que empezar. Obvio que lo más fácil es hacerlo con crecimiento, ojalá siga la reactivación, porque con reactivación es más fácil. Obvio que hay que hacerlo bajando los subsidios, hay que hacer más cosas. Acá me voy a meter con el deber ser, pero por ejemplo, pronostico o creo que el blanqueo de stocks va a ser un éxito. Que los argentinos van a declarar la plata no declarada que tenían. Tan importante como el éxito del blanqueo de stocks será si hay blanqueo de flujos o no. ¿El blanqueo de stock nos lleva a blanqueo de flujos o no? Si la respuesta es no, tenemos un problema. Hay que blanquear los flujos, no solo los stocks. Problema, y tenemos un problema para el post-elecciones corrección fiscal. Porque la política fiscal de la anterior administración, déficit fiscal barra verde, fue un desastre. De 2007, 2008 a 2011 el agujero fiscal subió. Y la política energética y de subsidio fue otro desastre, porque de cero se vino acá. Pero por lo menos, parados en 2015, podíamos pensar, la plata es fungible, pero podíamos pensar que el tamaño del déficit y el tamaño del subsidio eran parecidos. Parado en diciembre del año pasado, el mensaje era, ¿querés bajar el agujero? Subir las tarifas, bajar los subsidios, bajar el déficit. No es fácil, pero tengo una receta. El año que viene, de acuerdo al presupuesto, los subsidios van a ser la mitad del déficit primario. Aranguren tiene que mostrarnos su caminito descendente para que esto en 2019, 2020 sea no cero, pero sí muy poco. Pero falta la otra mitad. O recaudamos más o gastamos menos. La aritmética lamentablemente es dictatorial en ese sentido. Y esa va a ser la pregunta del millón en la primavera. Y hay que hacerlo antes que descubramos que el costo no deseado del endeudamiento es que hay que pagar intereses. Es muy lindo financiar el déficit fiscal con deuda, pero sabés que tenés que pagar intereses. ¿Por qué? Porque durante todos los últimos años, incluyendo hasta ahora, déficit fiscal era sinónimo de déficit primario, de gasto menos ingresos, no de deuda. El kirchnerismo no tenía deuda. Con el kirchnerismo los intereses de la deuda eran irrelevantes, encima se pagaban con reservas, así que no le interesaban a nadie. Esto empieza a subir, 5, 8, 10, 12. Todavía esto es un número bajo. 2 puntos del PBI es menos de lo que pagan todos los países latinoamericanos. Pero hay que cortarlo antes de que llegue. En 2001, ¿saben lo que pasaba? En 2001 vino alguien vino y miró un cuadro como este y dijo, déficit fiscal, si acá pusiéramos 2001, déficit fiscal es igual a intereses de la deuda.
Déficit fiscal era igual a intereses de la deuda. En la década del 90, la barra verde era cero, el ingreso era igual al gasto, y el agujero fiscal eran los intereses. ¿Qué hizo para resolver los problemas de intereses? Default. No paguemos intereses, no tenemos agujero. Bueno, hagamos eso antes que tengamos que hacer eso, porque hacer default para resolver el problema fiscal es cortarte la pierna para que te den el asiento en el colectivo. Así que cuidado con eso. Esto hay que hacerlo antes de esto, la convergencia fiscal. El aumento de antes de que esto sea un tema pesado, porque si no va a venir el argumento que subimos las tarifas para bajar los subsidios, para pagar intereses. Y bueno, hacelo antes de que esto sea un problema. Obviamente que la gran ventaja que tenemos es que la deuda pública es baja, que la deuda pública está subiendo, esto hay que frenarlo antes de que la deuda sea un problema. ¿Hay tiempo? No sabemos cómo son estos tiempos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuál es el nivel de deuda en el que decimos basta? No sabemos. Ahí se puede pecar por conservador o por audaz. Apuesto a que se le viene y sigo, freno antes, no sabemos. El nivel de deuda todavía es baja, aprovechémoslo antes de que sea demasiado elevado. Queda, y termino con esto, el gran desafío atemporal. Este es el desafío atemporal. ¿Cuándo Argentina podrá encarar este desafío? El desafío del $1.000.000, el desafío que está en el corazón de la presentación de Daniel, de los costos laborales, de la comparación con México y con Brasil, que es tipo de cambio e inflación. Argentina hoy tiene un tipo de cambio que subió un montón nominalmente y no alcanza en términos reales. Obviamente que el problema es el pass-through en inglés, el traspaso. No somos Australia, que el tipo de cambio sube y la inflación baja. No somos Chile, Uruguay. Tenemos este problema. Estamos en un mercado de cambio libre, de oferta y demanda. Gran avance estructural. Gran avance que el tipo de cambio puede subir y puede bajar. Hay que perder el miedo a la flotación. Pero 16 no alcanza. 16 le alcanza la pampa húmeda, que le bajaron las retenciones si llueve y los precios internacionales son buenos. Al resto de los mortales, 16 no alcanza. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Nadie lo sabe, pero sabemos que es más que 16. ¿Cuándo podremos lograr que el tipo de cambio sube y la inflación baja? Da la sensación que en el 2017 no. Algún día sí, porque tampoco se trata de bajar la inflación atrasando el tipo de cambio, porque si no, no nos sirve. Desafío atemporal, donde termino con esto con un comentario, y acá sí hago casi una opinión personal. Yo siempre le digo a amigos míos, clientes como ustedes, si el tipo de cambio del mercado libre es bajo porque la economía está en un boom exportador o porque hay un boom de inversiones privadas, el único mensaje que tengo para darte es jorobate. Si el tipo de cambio es bajo porque el mercado nos llevó a un tipo de cambio bajo, hay que acostumbrarse. Muy distinta es la situación actual, donde el tipo de cambio es bajo porque el Estado eligió un mecanismo de financiamiento del déficit fiscal, trayendo plata de afuera para financiar gastos en pesos. Hoy lo que sostiene el tipo de cambio bajo es el endeudamiento externo, el ingreso del blanqueo y la deuda externa. El tipo de cambio tiene que ser libre y encontrar el equilibrio, pero sin trasladarse a precios. ¿Cuándo lo lograremos? No sé. Es uno de los grandes desafíos. Creo que el Banco Central está haciendo una muy buena tarea en ese sentido, pero recién empezamos. Pregunta, señor. Muchas gracias, Rodolfo. Dos preguntas simples. La simultaneidad, en tu opinión, ¿es posible o es técnicamente imposible? Es muy difícil, diría el Lole Reutemann, muy difícil. Es muy difícil. Desde la macro, porque cuando la tarea de bajar la inflación la tiene exclusivamente la política monetaria y no la política fiscal, y corremos riesgo de bajar de peso pero perder músculo, no grasa. Desde la micro, porque el sector empresario que se comporta como haría cualquiera del mundo, o sea, aunque tengamos empresario australiano pasaría lo mismo en Argentina, que hoy no puede subir los precios pero está con su margen muy estricto y los costos laborales y el atraso cambiario y los costos tarifarios porque no vende y probablemente cuando venga la reactivación tenga que reacomodar la situación. A mí me da la sensación que 17, que encima es la desgracia el 17, así que ahí tenemos otro problema, pero el 17 parece más ambicioso que realista. No estoy proponiendo más inflación, estoy proponiendo
consistencia de política macroeconómica, hoy luce difícil. Ojalá me equivoque. Yo te leo eso y digo, 17 con un crecimiento de 3,5 no es compatible. Si decimos 17, el crecimiento va a estar más cerca de 2. Me da la sensación que no. Me da la sensación que va a ser muy difícil y que en algún momento explícita o implícitamente alguien va a tener que optar, si es que tengo razón, ¿qué preferís, el domingo o el jueves? Muchos de los que están acá en otros encuentros me preguntan, ¿la flotación que existe del tipo de cambio es una flotación limpia, una flotación sucia donde el Banco Central se asusta, interviene, no interviene? ¿Cómo está jugando el Banco Central? Es una flotación rara, porque desde el punto de vista del Banco Central es limpia. El Banco Central prácticamente no ha intervenido desde junio, julio en adelante. En los primeros meses sí, intervino en febrero cuando se escapaba y intervino en junio cuando parecía que caía mucho. Pero desde julio a agosto, que es muy limpia, es la oferta y la demanda. Ahora es sucia porque hay dos componentes muy raros en el mercado. Uno en la oferta, otro en la demanda. El principal componente sucio de la oferta es los ingresos del sector público de endeudamiento, donde en estos días están en récord porque está entrando el blanqueo. O sea, el traidor de dólares para gastar pesos es el sector público, la deuda y los ingresos del blanqueo, más las provincias, que me olvidé de mencionarlas. Así que ahí es sucio. Y el factor de suciedad que lo compensa, donde hoy la visión miope correcta es que suerte que está, porque si no estaría más abajo el tipo de cambio, pero no es la solución, es la dolarización de portafolios. O sea, hoy el gran actor de la demanda de dólares, para que no baje más, es la gente comprando dólares. Alguno diría que suerte que la gente compra dólares, porque si no cae, pero no es la solución. La buena noticia es que parte de esos dólares quedan en los bancos. No es fuga de capitales, es dolarización de portafolio y por lo tanto el mercado de crédito en dólares funciona para el que lo puede tomar. Así que desde el punto de vista del Banco Central, limpia. Desde la macro hay basura que sacar. Por último, pusiste un punto de atención en abril, un vencimiento importante, en un escenario más incierto con el triunfo de Trump, un poco más de dificultad de colocar bonos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tenemos que estar atentos? A que se estabilice la situación internacional y los mercados de deuda de Argentina para que a tasa de interés más cara Argentina pueda colocar deuda para pagar ese vencimiento de deuda. El Banco Central está muy estricto en que las reservas no me las tocas porque son mías, así que no pagás la deuda con reservas, no hacés lo del gobierno anterior. Veremos qué pasaría en la eventualidad pero la variable a monitorear es la situación de los mercados financieros, que se estabilice aunque sea un costo más alto, porque para pagar deuda hay que colocar deuda. No es el modelo anterior donde se pagaba con reservas. Bueno, coincidimos en que el 2017 va a ser un año de crecimiento. De reactivación. De reactivación. Las dudas están en cómo hace el gobierno 18-19. Los grandes temas son qué se hace en los años buenos. En los años malos es poco lo que se puede hacer. En los años malos hay que patearla al córner. En los años buenos hay que aprovecharlos. Si la reactivación viene, el gran test, ¿cómo se lo aprovecha? Muchísimas gracias, Rodolfo. A ustedes. Agradecemos a Rodolfo Santangelo y a Martín Berardi por su presentación.